Bueno, queremos hablar ahora de un tema que es muy importante sin duda, no solo para aquellas personas que maternan o paternan, ¿verdad?, sino que para toda una sociedad, porque finalmente la crianza, el cuidado de los niños es tarea de todas y todos, pero con complicaciones sin duda que queremos conocer de aquellas que son protagonistas los primeros 9 meses y de ahí en adelante para el resto de las vidas de estos pequeñitos que llegan a este mundo. Nos acompañan las mamás hoy día para hablar justamente del escenario de las madres en Chile, cómo es maternar siendo una mujer trabajadora, lo que pasa con la tasa de natalidad también, bueno, entre otras cosas. Nos acompaña hoy día Javiera Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sin duda que sí, es importante para nosotros que estén aquí también. Daniela Chandía, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bienvenida también Francisca Tacone. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí tenemos a la mamá de la Rosario, a la mamá de Joaquín y a la mamá de Julián. Oye, comencemos de inmediato un poquito definiendo cómo es o cómo definen ustedes la maternidad en estos momentos para ustedes. Caóticamente hermosa. Esa es la palabra. Sí, ¿La esa es comparten la las frase, esa es la frase. Sí, es un caos, pero a la vez es como súper gratificante en el fondo. Sí, exacto. Como hablamos hace un ratito, un poquito solitaria, ¿cierto? Y si es caótica, es linda. Es una contradicción permanente la maternidad. Difícil de explicar, pero linda en el fondo. Una chorrera de emociones constantes, ¿cierto? Bueno, por lo que pasa a nivel biológico, hormonal, pero una vez también ya que tienes a tu hijo y que se transforma en una personita, aparte de ti, ¿no? Y todas las necesidades también que surgen a partir de eso, y lo mencionábamos, ¿no? El escenario para una mujer joven como ustedes, trabajadoras, profesionales, ¿verdad? Y tener que maternar con todas estas exigencias, ¿no? Escuchamos mucho esa frase y yo creo que está bueno sacar la colación ahora. Se le pide a las madres que trabajen como si no lo fueran, pero también que maternen como si no fueran trabajadoras. Exactamente. ¿Qué opinan de esa frase? Yo creo que hoy en día hacen falta muchas políticas públicas que estén a favor de la maternidad, porque lamentablemente existe, yo creo que todas las mamás coincidimos en esto, en que hay que elegir, o trabajamos o maternamos, porque no es compatible en muchos casos, y no trabajar también implica no tener un sueldo con el que tenemos que mantener a nuestros hijos también. Entonces, yo creo que hay un componente de falta muy grave de políticas públicas que puedan acompañarnos en la maternidad y que no nos obliguen a dejar nuestros trabajos. ¿Cómo fue para usted, para ustedes, pero para ti en particular, después de los 9 meses, ya cuando salió tu pequeño? Porque me imagino que ahí hay un cambio, además de lo que significa esa conexión y el verlo, ya otra realidad también en lo exterior. Sí, no. Nada puede explicar la tremenda diferencia. A mí me tocó... nació en abril del 2020, plena pandemia, plena incertidumbre, no se sabía nada de COVID, si se usaba o no se usaba mascarilla, entonces ya el escenario se veía dantesco. De alguna forma fui afortunada porque pude estar un largo tiempo por esto del postnatal extendido, después el beneficio de ley de crianza, que había una suspensión del contrato, pero ¿a qué costo? Que perdí todos mis fondos de AFC, de seguro de cesantía. Entonces, exacto. Y también lo que significaba la salud mental, porque estuve sola con mi marido 1 año, 9 meses a cargo de nuestro hijo. Sin contar con el apoyo. Claro, porque no se podía viajar, no sé si recuerdan esa época. Entonces, llegó el momento en el que nos vimos con un niño, los 2 primerizos, solos. Y en tu caso, además, profesional de la salud. Exacto, entonces... O sea, volver a trabajar estaba totalmente Era ir a fuera meterme a la boca del lobo. Entonces, sí. Y además que uno sabe al riesgo que se exponía. Era un momento de mucha incertidumbre que nos tocó vivir en ese momento. Sí, por supuesto. O sea, inicios de pandemia, ustedes en plena pandemia, ya porque los hijos de ustedes dos, Javier y Francisca, ¿cierto? Tienen 1 añito 2, 1 año 3, ¿no? Exacto. Francisca, para ti también esta realidad, ¿no? De tener que trabajar, maternar, sostener una vida, ser una mujer también del 2023, no estamos hablando con madres de 1970, ni mucho menos, o sea, mamás actuales también. Sí, en mi caso yo llevaba 7 años trabajando en la misma empresa, yo vendía autos. Volví, o sea, uno a los 5 meses y medio, que es cuando se termina el postnatal, uno no se siente lista para dejar a tu guagua, ¿cachai? Entonces es súper chico, tú veías un bebé pequeño que todavía le está dando leche, no sabéis cómo hacerlo. Yo tiré un par de licencias más en el fondo para extender el tema, volví a trabajar, pero no me la pude. Al final terminé renunciando a mi trabajo para poder hacer como, empecé con un emprendimiento, pero en el fondo me era imposible. Al final estás todo el día fuera de la casa y sales 1 hora antes en el fondo, pero no es suficiente, pues llegas súper tarde, entonces al final
las leyes que hay no son suficientes para poder maternar tranquila en el fondo y trabajar a la vez. Perdón, pero Javiera, tú tienes un post en tus redes que ya las vamos a dar, ¿cierto?, de cada una de ustedes, porque son madres que son emprendedoras, ¿cierto?, de alguna manera influencer también de maternidad. Y hay un post tuyo que es muy decidor porque explica justo en el momento en el que se termina el postnatal, 5 meses y medio en la práctica, es cuando están haciendo la transición a empezar a comer. Exactamente. O sea, Empieza dejan... la alimentación complementaria y tú tenés que dejar a la guagua en la casa a cargo de otra persona. O sea, perdón, pero un momento tan fundacional en la vida de un ser humano, como es un hito de los guaguas, del desarrollo, tú muy bien lo sabes como profesional de la salud también, o sea, empezar a comer, la deglución, el hito, además como el evento social que implica para una guagua comer y compartir mesa con los papás, la familia, etcétera. Y es justo en el momento en el que las mamás tienen que volver a trabajar. Exactamente. Y lamentablemente, como dice la Fran ya, tirar licencia, que es como el término coloquial que se usa, porque en el fondo, por ejemplo, actualmente yo estoy con licencia psiquiátrica, he tenido unas crisis de ansiedad espantosas, también por el terror que me da tener que dejar a mi hija a cargo de otra persona que hoy en día tengo y confío, pero tampoco tiene el horario completo para que yo pueda desarrollarme profesionalmente y compatibilizar esto con la maternidad. Entonces viene otro tema, las licencias rechazadas. Y ahí también tenés que empezar a apelar a las diferentes instancias, veis que te rechazan, se genera más incertidumbre, más complicación económica. Entonces el estrés, en vez de ir disminuyendo, va aumentando. ¿Y cómo fue para ustedes la experiencia también? Porque claro, cada generación va teniendo sus propias formas de crianza, sus distintas realidades, sus distintos momentos. Por ejemplo, con sus mamás o con sus abuelas, ¿cómo ven la diferencia ellas en cómo a ustedes les toca la maternidad y les tocó a ellos en este caso? No sé si has tenido la oportunidad de analizarlo con ellas. Mira, bueno, yo iba a comentar, es que lo que yo veo, la diferencia generacional más marcada es que a nosotras se nos exige ser unas mujeres realizadas con el tema laboral, exitosas laboralmente, profesionalmente, ¿cierto? Y eso, cuando eres mamá, es imposible, o sea, no podí, tenés que ser la mujer maravilla o no lo vas a lograr. Entonces, como que uno no cumple las expectativas quizás que tenían las mamás de nosotras de decir, no, tú tienes que trabajar, nunca depender de nadie, tener tu sueldo, tus lucas, pero eso es imposible con un Además hijo. de la presión social con respecto a que las mujeres madres también trabajen, está la presión real del bolsillo, o sea, a diferencia quizás de nuestros padres o abuelos, ¿cierto? Antiguamente bastaba con que hubiera un jefe de hogar que llevara el sueldo a la casa. Hoy día con un sueldo en una casa donde hay niños, la práctica está imposible. Tenían tantos hijos antes. ¿Sabes qué, Cami y Luis? La verdad es que yo, por ejemplo, que tengo el Instagram, que es el Primera Vez Mamá, me ha ayudado mucho a conocer otras realidades de otras mamás que están en sintonías parecidas a las nuestras, y me doy cuenta de que ellas no vuelven a sus trabajos, dejan de lado sus realizaciones profesionales por seguir siendo mamá y lamentablemente se ven obligadas a elegir. Ahora, pero no es que dejen de trabajar, porque Francisca, en tu caso, ¿cierto? Tú emprendiste y es lo que hacen muchas mujeres en Chile. Y ojo que aquí estamos hablando de, bueno, no sé la situación de cada uno de ustedes, pero mujeres en pareja. Hay cuántos hogares monoparentales, o sea, una madre sola criando y emprendiendo. En tu caso, tú emprendiste porque no pudiste volver al mundo laboral. O sea, en el fondo yo volví, pero se me hizo demasiado difícil seguir con el tema de los horarios. En el fondo también uno, como que tú eres mamá y tu mente cambia. En el fondo estás pendiente de otras cosas, ya lo que antes era importante para mí en la pega dejó de serlo, estaba pendiente de si mi guagua comió, si está enfermo, con quién se iba a quedar. En el fondo igual es como que uno anda en otra sintonía, entonces no rindes lo mismo. Presencialidad. Claro, no rindes lo mismo en la pega y en mi caso yo ganaba por comisión, entonces si no rendía tampoco ganaba lo que ganaba antes, entonces al final yo decía estoy todo el día acá sin estar con mi guagua, no rindo lo mismo, para mí no valía la pena. Esa es la pregunta pregunta que que valía nos la pena. hacen. Y ahora emprender tampoco es que sea más fácil, o sea, de hecho es súper difícil, pero por lo menos estoy en la casa. Entonces estoy con él, lo tengo ahí al lado, si estoy haciendo, yo hago zapatos de cuero, entonces si estoy cortando los zapatos lo tengo al lado, de repente se pone a llorar, pero estoy ahí, es distinto. Claro. ¿Y cómo se ve hoy el rol paterno? También, no le quiero preguntar por sus parejas en particular, si quieren contarlo sí, pero ¿cómo se ve el rol del hombre también en este trabajo complementario? Mira, yo afortunadamente tengo un marido que es un papá súper presente, que no es el caso de todos o de todas las mamás,
pero también existe una injusticia tremenda en que ellos tengan 5 días de postnatal. 5 días. O sea, 5 días recién estás acostumbrándote a tener a otra persona más en la casa y él ya volvió a trabajar. Y en algún momento tú también puedes entregarle parte de tu postnatal, pero en el fondo claro, o sea, son menos días para ti, entonces ese juego sigue siendo muy injusto, por lo tanto los papás al final yo creo que salen un poco para atrás también. Sí. Lo que yo he visto, mira, a mí yo tengo mucha suerte, porque mi pololo, yo no estoy casada, mi pololo en el fondo él trabaja desde la casa. Entonces me acompañó desde el momento 1 del embarazo, todo cuando me sentía mal, que quería esto, quería lo otro, desde que nació Julián, todo el día 24/7 conmigo. Así que yo en ese sentido, pero es porque él es independiente. Claro. Si fuera de la otra forma, que yo lo veo en mis amigas, lo veo en conocidos, o sea, son papás que como que no existen. Están acotados a los 5 días nada más. Son los 5 días y tampoco tienen esa hora para irse antes, ni el horario de alimentación, todo siempre se lo cargan a la mujer. Entonces, claro, obviamente que el apego igual va a ser distinto, el papá al final tiene menos labor, está menos en la casa. ¿Y en tu caso, Daniela? En mi caso también soy afortunada, mi marido también hace teletrabajo, desde que empezó la pandemia se quedó en teletrabajo. Entonces el embarazo y todo este tiempo ha estado en la casa también 24/7, es un apoyo, pero también hay una carga mental que la mamá lleva que es inherente a ser mujer, no sé, inherente a parir. Claro, sí. Que el papá, por más que sea súper presente, él conoce tan bien como yo a Joaquín, puede responder a sus necesidades tan bien como yo, pero hay una cosa mental que uno lleva encima y que eso probablemente es lo que tampoco te permitía a ti, por ejemplo, rendir en el tema laboral. Yo el tiempo que estuve trabajando después de tener a Joaco, siempre estaba aquí la mitad de mi cerebro, qué está haciendo mi hijo, que estará bien, le habrán puesto protector solar, no sé, cosas que... Oye, de las que tú te preocupas como mamá. Y con respecto a las redes de apoyo, porque tú nos decías que estuvieras casi un año solo, valorando la necesidad de contar con otro. Lamentablemente no todos tienen la red de apoyo, las abuelas, qué sé yo, las hermanas, los tíos se hace más difícil. ¿Qué tan importante, las amigas, qué tan importantes son las redes de apoyo para los papás en general? Son esenciales. Sí. Yo en este momento, por ejemplo, tengo a la Rosario con mi santa Sonia, que le digo yo, que nos ayuda. La semana pasada, por ejemplo, estuvo enferma. No fue en toda la semana, pues estaba súper enferma. Y me di cuenta que estar además a cargo de las cosas de la casa y de la guagua, o sea, es para volverse loca. O así el baño o así la cama, o estáis preocupado de que la guagua esté viva, porque yo creo que la maternidad es un componente, te juro, un componente súper importante a esta edad que están descubriendo, parándose, en que mantenerlos vivos, yo creo que ya es el éxito al terminar el día. En todo caso. Llegaste al final del día con el Julián ahí, vamos. ¿Hubo un cambio para ti ya cuando pudiste salir al mundo con tu pequeño y poder recibir el apoyo de los demás? Sí, es que fue ese tiempo, a los 6 meses recién, por ejemplo, mi mamá lo conoció, por darte un ejemplo. Qué duro igual para ella. Sí, que es complejo, ¿no? Sí, porque no podéis volver el tiempo atrás, no lo voy a poder oler cuando era un recién nacido, es una cosa que... Pero bueno, pasó, nos tocó, igual tuvo su lado positivo, que pudimos estar solitos, como que uno se convierte más como en mamífera, como que... Claro, autónoma. Eso sí, eres más sensible, te conectas más, porque no había nadie que me dijera, oye, ¿tendrás hambre? Oye, a lo mejor está llorando por otra cosa. A lo mejor aquí hay las opiniones, que ahora... no tendrás frío, la guagua. Claro, y a lo mejor lo que uno sabe que es solamente hambre y porque toman tetas 24/7 cuando son chicos, pero bueno, sí, las redes de apoyo son fundamentales, creo yo, por la salud mental de la mamá, o sea, poder ducharte tranquila o poder salir a hacer un trámite y saber que tu guagua va a estar tranquila. O un rato de no hacer nada, aunque sea, como que necesitáis... Echarte a mirar el celular. Exacto. Sí, oye, los amáis mucho, pero igual necesitáis mi pobre marido que llega a las 6 de la tarde más o menos, yo, hola, ¿cómo estáis? ¡Pum! La Rosario encima. Sí. Cosas tan básicas, claro, como ir al baño, como estar relajada en el baño. Por ahí hay unos videos que se viralizan muy entretenidos de las mamás ahí que por lo menos en el baño se encierran. Pero y ducharse, lavarse el pelo, cosas que... Un momento de calma. Con la Rosario abriendo y cerrando la cortina. No está, sí está. Y yo, sí, mi amor, sí, con el champú en la cabeza mientras me abre y me cierra la cortina, porque no queda otra. La importancia de criar en tribu, ¿no? Este concepto también que surge tanto, se necesita una tribu para criar, para cuidar. El otro día hablamos con un especialista en la materia, psicólogo Felipe Lecanelier, y que él habla de un método que estableció que se llama Amar. Y que precisamente uno de los aspectos de amar es ese, ¿no? Él habla de cuidado, no habla de crianza. Pues la crianza es exclusiva de padre y madre, pero el cuidado nos compete a todos. Y a uno se le olvida un poquito. Estamos en una sociedad compleja, en una sociedad que de repente te empuja al individualismo, incluso si tú no quieres ponerlo en práctica, es complicado. Y a propósito de eso, los números, los índices lo indican.
tenemos una tasa de natalidad la más baja desde la historia, desde que se registra, ¿no? Lamentablemente en Chile hoy día están haciendo, digo lamentablemente porque uno puede decir, bueno, la decisión, pero también siento que pasa mucho por lo que hablábamos al principio. Va a tener repercusiones ¿Tenemos eso las condiciones en la para que sociedad? una mujer sea madre plenamente? No las tenemos. No, el país no las tiene y no depende de un gobierno específico ni nada. Es algo que trasciende en el tiempo y que definitivamente, como dije al principio, las políticas públicas no acompañan a la maternidad. O sea, habiendo países donde el postnatal per se dura un año. Exacto. Habiendo Ese es el países desde. donde Desde, Ese es el tenemos hasta desde. 3 años. tanto madre como padre se pueden tomar un año o 2 o incluso más. Estamos lejos, ¿no? Es un cambio súper profundo, creo yo, y que abarca varios temas sociales, legislativos, ¿cierto? Porque primero hay que entender lo importante de la infancia. Yo creo que la persona que tú mencionaste hacía énfasis en eso, la importancia de los primeros 1000 días de un niño. Entendiendo eso y cómo repercuten en la adultez, ya uno diría, chuta, entonces sí tiene que estar más tiempo con sus padres, porque este tiempo es valioso. ¿Y se lo plantearon ustedes, por ejemplo, siendo mujeres chilenas, decir, voy a ser mamá en Chile? ¿Alguna vez les pasó así como decir, pucha, estará la política pública o es algo con lo que te encuentras después ya en el ejercicio de la maternidad? Uno no se da cuenta de nada hasta que ya lo vive. Sí, ¿no? Y en el fondo ya, por más que lo pienses, como que no te da la fórmula y al final decís como ya, lo que sea. Voy nomás. ¿Cachai? Como que en el fondo... Pero ahora yo encuentro que la tasa de natalidad, aparte de las políticas públicas, tiene que ver con un tema económico también, porque en el fondo, por ejemplo, si tenéis 3 hijos, para mandarlo a los 3 a un colegio bueno, no sé, acá en Conce, no sé cuánto te saldrá, 300, 400 lucas, 3 niños, igual es harto, ¿cachai? O sea, cualquier bolsillo te afecta. Sí, es verdad. Ya te lo empiezas a cuestionar. Sí, Sí, es una realidad. Y lo otro que la mujer, por este tema de la realización personal, posterga mucho. Entonces ya se empieza a planificar a los 30 y tanto, cuando ya tu reserva ovárica no es la más óptima. Sobre eso les quiero preguntar, bueno, dicho sea de paso, se acaba la emergencia sanitaria ahora a fin de agosto y eso hace que también muchas ayudas que incluso reciben las mamás, como los postnatal de emergencia, también se vayan eliminando con toda la complicación que eso significa. Pero preguntarle, ustedes son mujeres jóvenes también y la sociedad igual critica, a propósito de lo que decías tú, esta fábrica que empieza a decaer de un tiempo hacia arriba. ¿Cómo ven a sus amigas hoy, por ejemplo, que no han decidido tener o no han tenido por ahí alguna falla o algo que les permita ser mamá? ¿Se les cuestiona porque a cierta edad todavía no sean mamás? No, yo creo que hoy en día ya no se cuestiona el que quieran o no ser mamás. Yo creo que esa es una decisión súper personal y tengo amigas, por ejemplo, que ya están congelando óvulos porque saben que probablemente no se dé el paso espontáneamente tan luego. Se hacen el conteo, se dan cuenta que no tienen tantos óvulos por delante y los congelan. Pero es algo que es sumamente caro. Es privativo. Sí, además. Súper privativo, entonces... ¿Y la sociedad sigue presionando a las mamás por tener hijos en cierta edad? La mamá se nos presiona por muchas cosas. Se nos presiona por tener hijos, porque cuando el segundo, que si tiene niño cuando la niñita, si tiene niñita cuando el niñito. ¿Vas a volver a trabajar? Claro. ¿Y con quién lo vas a dejar? Es que sí, Yo creo que a la nunca, una. históricamente, yo creo que nunca ha habido un caso de un padre que llegue a alguna reunión social y que a él se le pregunte, ¿y con quién dejaste a tu guagua? Pero ustedes, ¿cuántas veces se lo han preguntado? Siempre. En ninguna reunión Es social. como, hola, ¿y Joaquín? Claro. Sí. Ay, no sé, no vino. No, po. En las pocas reuniones sociales En siempre todo voy. caso, eso es un buen punto. Hay otro punto también que es importante y yo creo que hay una presión que existe también de las redes sociales que nos obliga un poco a hacer un estereotipo de mamá perfecta donde la guagua come perfecto, está siempre limpia, está siempre ordenada, siempre bañada, la acostaste con pijama, Bien estimulada. está toda estimulada, cumple con todos los hitos al pie de la letra. Sí. Entonces, yo por lo menos busco en mi Instagram mostrar una maternidad absolutamente real, en la que son las 4 de la tarde y estoy sola con la Rosario y de repente ya está perfecta, maravillosa y detrás de la cámara hay una machascona que no se ha duchado, que no ha tenido tiempo para nada, que almorzó corriendo, dejó la mitad porque la guagua estaba llorando. Entonces también tenemos que tratar de codearnos o relacionarnos con mamás que muestran una realidad y no una maternidad utópica que es finalmente la que muchas veces vemos en las redes sociales. Pues sobre todo en lo físico también, En sobre todos todo. los ámbitos hay estereotipos y también en la maternidad. sin duda. Es impresionante, ¿no? Sí. Cómo se van tomando también hoy día, y eso también lo hablábamos en esta oportunidad con este psicólogo, cómo hoy día tenemos tanto acceso a la información de lo que es la crianza respetuosa, ¿cierto? Que de pronto ese exceso de flujo informativo también frustra.
Bastante, Y vienen las culpas. Uno empieza, claro, estoy cumpliendo con ser Claro, la crianza porque uno quiere respetuosa. hacerlo mejor en el fondo, pero de repente no te da, o sea, tú te colapsas también, pues si estás todo el día ahí pendiente de tu guagua, de repente llora, no sabes qué le pasa, te colapsáis, ¿cachai? Como que ya, espera ahí. Se sale, de repente se sale, ¡ay, ya, basta! Sí, Le ¿no? gritaste y Oye. está ahí con depre toda la... Porque le grité, pero es que... Pero, no, si es tan Oye, chiquitito. no sé si están en esa etapa, pero ¿qué pasa ya cuando estos bebés o estos niños y niñas salen al mundo con respecto a lo que está pasando, lo que pasa en ciertos establecimientos educacionales, está la polémica de la educación sexual, de que con mi hijo no se metan, yo tomo las decisiones? ¿Cómo ven ustedes eso como sociedad también, de este acercamiento que van teniendo los menores hacia, bueno, realidades que lamentablemente son parte de nuestra sociedad? Mira, yo tengo 2 hijos, no tengo solo a Julián. Tengo una hija de 13 años, va a cumplir 14 ya. Mira. Sí, yo fui mamá súper joven, a los 17 quedé embarazada. Y claro, la agua ahora está como empezando a salir más al mundo, que la fiesta, que esto, que lo otro. Entonces tengo como los dos casos, tengo una guagua y por otro lado tengo una preadolescente, entonces como que uno se vuelve loca con los dos. Pero claro, hay que tener harto ojo, hay que tener ojo con los chicos. Uno se pone en el lugar que hacía yo cuando tenía 14 años, que no fue hace tanto tiempo. Igual es una sociedad distinta. Totalmente Es distinto, distinta. soy Oye, como sí, más sí. liberal y uno ve Estamos más un poquito más cosas que de acelerados. repente, yo encuentro que soy abierta de mente, pero de repente veo muchas cosas que como que Oye, no. es que a los ojos, yo creo que pasa mucho eso. A los ojos de uno, siempre lo que está pasando con la actual adolescencia es más sorprendente. Pero cuando uno la estaba viviendo, era Claro. súper normal. O sea, eso es lo que hay que hacer. Obvio. Oye, les queremos agradecer, primero que todo, a las 3 por haber venido. De verdad que valoramos tanto poder conversar con aquellas mujeres que están experimentando la maternidad, con los desafíos que implica este año 2023, lo que significó la pandemia, y también felicitarlas porque compartan su experiencia, porque emprendan, porque tengan estas redes donde comparten lo que hacen y lo que viven, y revisemos las redes precisamente, Sí, pues. porque tenemos ahí a la mamá primeriza, ¿verdad? Donde nos cuentas todo lo que significa tu camino con Rosario. Exactamente. Primera vez mamá. Ahí estoy yo y van saliendo los temas en el día a día y yo tengo un hashtag que se ha viralizado harto, que es el foto con la mamá, porque me he dado cuenta que también es recurrente con otras mamás que no nos sacan fotos. Oye, yo estoy con el celular todo el día, al papá tiene una foto maravillosa, por favor, mi amor, me sacáis una foto con la gorda, y yo salgo así, la Rosario no mira, en cambio yo me preocupo del ángulo, de todo. Y en general los temas que voy tratando ahí está el foto con la mamá y ahí está mi gorda. Es que además todos le sacan fotos a la guagua nomás. Exacto, a la guagua con la abuela, a la guagua con el tío, a la abuela, pero a nosotras nos dejan bastante de lado, entonces yo cada vez que puedo trato de viralizar harto el foto con la mamá para que se haga bien público. Ahí está en primera vez mamá, entonces guión bajo al final lo van a poder encontrar. Vamos ahora con el siguiente Instagram también para conocer la realidad de Daniela, donde tú también compartes tu parte de tu historia, pero también emprendedora. Sí, o sea, yo estaba acostumbrada yo a otro ritmo de vida y dije, yo no me puedo quedar en la casa, tengo que hacer algo. Y por ahí, por algún talento oculto que me dijeron mis amigos, me decidí dedicar al corretaje de propiedades, Buenísimo. que es bastante dinámico, entretenido. En general esto siempre se da en horario inhábil, así que el papá se puede quedar con Joaquín y yo puedo salir a mostrar propiedades y ir aprendiendo de este mundo que es totalmente distinto a la enfermería, imagínate. Mira, Sí. Bueno, y un mundo que se necesita también por la situación inmobiliaria que tenemos. Y tú también tienes uno que mezcla la mamá y el emprendimiento. Claro, son los zapatitos ergonómicos para las guaguas, que en el fondo no encontré nada mejor que complementar mi maternidad con el emprendimiento. Así que no, mini de Mini chiquitito Go. y Mini- go del ¿Y verbo qué tienen de ir. particular? Son ergonómicos, en el fondo cumplen con hartas características para que no se le vaya deformando el pie al bebé, ¿ya? Porque en el fondo las zapatillas son apretadas, se las saca, se sienten incómodos, le van deformando los piececitos porque son como los zapatos que usamos nosotros, no son con la Claro. forma del pie natural. Oye, voy a Son de hacer algo empanadita. que le encanta a nuestra producción que hagamos al aire, pero es que encuentro que es un tema tan importante que podríamos conversar en otra oportunidad porque Yo feliz. hemos visto mucho respecto de eso, cómo se le va deformando el pie a los niños, por ende a los adultos, por no haber usado un zapato adecuado al principio. Así que gracias Bueno, por venir, y chiquillos. que hablan de los tacos las mujeres también. Gracias, chiquillas, que les vaya muy bien. Ya, Éxito. muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir hasta mañana porque estamos arrancando con todo esta semana y por supuesto mañana desde tempranito con ustedes. Gracias por haberse acompañado a Matinal Nuestra Casa.